Amigos y amigas del Arriero, seguimos conversando con Luis Pázara sobre el libro Una reforma imposible, la justicia latinoamericana en el banquillo. Luis, tú dedicas una buena parte del libro a señalar que uno de los problemas centrales es la subordinación de la justicia al poder político. Y esto tiene que ver además con la constitución de nuestras repúblicas, ¿no? En diferentes medidas. Sin embargo, también señalas que se han hecho esfuerzos, varios, para que esto cambie. ¿Cuánto hemos avanzado en la última década, para poner una fecha? O sea, post-Fujimori. Sí, después de Fujimori. Yo creo que se ha avanzado en alguna medida, ¿no? El hecho, la propia sentencia condenatoria de Fujimori es una prueba de que se ha avanzado. Si tú miras un poco hacia atrás, claro que no había una cosa del calibre de Fujimori, no hubo, pero a ningún presidente se le había juzgado en el Perú. Leguía es lo más cerca que intentar, se murió preso, pero no fue juzgado finalmente, ¿no? Pero a nadie se le había, digamos, gentes de ese nivel no habían sido procesadas por delitos que había habido muchos en la historia cometidos. Claro, muchísimos. Para eso está la historia de la corrupción de Alfonso Quirós, que lo describe. Exacto. Y en el post-fujimorismo, pues se juzgó no solamente a Fujimori, sino se encarceló y se condenó a una cantidad importante de gente. Entonces, claro, algo evidentemente ha cambiado. Yo creo que hay niveles de institucionalización que han mejorado. Mi impresión, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Magistratura, pese a que se dicen cosas horrendas, que yo no sé si ocurren o no, quizá, no lo sé. Pese a eso, creo que el Consejo ha logrado institucionalizar procesos de nombramiento, procesos disciplinarios, de manera más o menos organizada, relativamente, todo hay que ponerle estos tipos de adverbios, ¿no? Claro, porque uno puede encontrar un contraejemplo siempre. Seguro, ¿no? Seguro. Y sobre todo es relativo con relación a lo que pasa en el país, donde uno ve que las cosas son un desmadre. Entonces, claro, en esos términos, por ejemplo, el Consejo ha avanzado de una manera interesante, ¿no? Es de los que más ha avanzado en América Latina sobre este tema. Entonces, hay ciertos puntos, hay ciertas áreas y ciertos signos, la condena a Aurelio Pastor, por ejemplo, que es una buena noticia, digamos. Muy buena noticia, un dato fresco, ¿no? Sí. Que es fresco en los dos sentidos, porque es reciente y nos refresca. Decir, caray, pueden sentenciar a alguien, ¿no? Algún grande le puede caer. Ahora, tenemos, y eso tiene que ver con poder y sistema de justicia, hemos tenido un caso reciente en el Perú, que es el caso del gobierno regional de Ancash. Yo sé que tú no estás siguiendo la coyuntura al día de estos temas, pero ahí uno ve cómo se ha tejido una alianza. Algunos hablan de mafias, de una mafia, digamos, y algunos incluso dicen, esto es como una suerte de reproducción de lo que pasó con Fujimori en los 90, pero a nivel regional, ¿no? Como que tendríamos pequeñas mafias que controlan el poder, cooptan el... ¿Tú crees que es así, que estamos en ese nivel a partir de lo que puedas haber visto sobre esto? Bueno, por lo que ha trascendido, que hay que tomarlo con alguna precaución, pero por lo que ha trascendido en los periódicos y lo que sabemos, no sé si mafia es el término más adecuado, porque creo que la mafia es más estable, tiene una cabeza, un padrino, una estructura rígida, jerarquizada y permanente. Creo que estos son más bien redes ilegales, inestables, pero que se alían en relación con los intereses que puedan pagarles concretamente, ¿no? Porque ese es el objetivo. Y ahí, claro, han entrado, según parece, muchos, ¿no? Y eso incluye, pues, Poder Judicial, Policía, etc. Y cuando esto ocurre, ¿cómo temo que Ancash no es el único caso, ¿no? Claro, uno lo que ve, incluso ahora con algunos nuevos presidentes regionales. Yo creo que con algunos presidentes regionales y algunos alcaldes que están adentro, creo que, o van a estarlo,
creo que vamos a ver que por ahí hubo una sentencia o una, ¿no? una prisión preventiva que no se dio, qué sé yo, ¿no? Vamos a ver las huellas, como se ve en el libro de Quirós. Yo me preocupé de leerlo así, mirando las huellas de lo judicial. Creo que en estas historias tremendas de corrupción vamos a ir viendo las huellas del papel de lo judicial, ¿no? Ahora, quiero insistir con lo de Ancash porque Sí. nosotros desde Lima ha habido mucha cobertura en medios, la denuncia, los crímenes, ¿no? Lo que los medios levantan sobre todo. Pero conversando con gente de allá, te dicen, bueno, ya ok, ya se hizo la denuncia, pero acá el Poder Judicial, el Ministerio Público, todo está hecho trizas. ¿Cómo reconstruyes cómo reconstruyes esas instancias del Estado después de este tipo de penetración? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Por dónde se comenzaría? O sea, ¿qué habría que hacer con el Ministerio Público, con el Poder Judicial allá? Bueno, lo primero que habría que hacer es limpiar, ¿no? Lo Que segundo, a veces es lo más difícil. hay mecanismos, ¿no? El Poder Judicial, sin haber llegado al final de la investigación, puede imponer abstenciones, se llama. Entonces, el juez sospechoso, por así decirlo, de algo, se le manda la abstención para que no siga ejerciendo, que es lo que por de pronto hay que tratar de lograr, ¿no? Entonces, recursos legales hay, se ejercen o no se ejercen, eso no sé por qué ocurre, pero yo creo que lo primero que hay que hacer es procesarlos, limpiar. Me parece que las instituciones tienen capacidad para hacerlo, y ahora, además que todos estamos mirando al caso de Ancash, van a tener que hacerlo, diría yo, ¿no? Y en segundo lugar, hay que conseguir gente que ocupe los cargos, que sea confiable. Y esto es lo más difícil, tal vez. Eso Esto también es lo señalas en el libro, ¿no? Esto es más difícil que lo anterior. O sea, es más fácil echar gente que conseguir gente capaz y honesta que se haga cargo. No, porque cuando se han hecho concursos a nivel de Poder Judicial, uno ve pues que el nivel de los abogados que se presentan... Esto es el drama. ¿No? Esto es el drama. Y bueno, claro, se premia al que tiene, no sé, pues más maestrías, más doctorados, pero con las universidades que tenemos acá... Fíjate que el Consejo está ajustando eso, ¿eh? Antes ha habido concursos que eran un torneo de cartoncitos. El Consejo ya está rebajándole el peso a los cartoncitos, que es la manera de... Incluso a los doctorados, porque claro, casi cualquier universidad del Perú te da un doctorado en Derecho en este momento, ¿no? Entonces, no sabemos en qué condiciones. Entonces, están ajustando eso. Pero lo difícil es conseguir gente competente. Ha habido concursos en los cuales, en la fase escrita, porque la primera fase del concurso es un examen escrito, en la fase escrita ha aprobado el 13%. Gente que se supone que son abogados y que postulan para un cargo judicial, 13%. Entonces, ahí hay una dificultad enorme. Y la explicación de esto, creo yo, no son los sueldos, conforme se ha dicho muchas veces. Ahora los sueldos de jueces y fiscales no es que sean muy altos, pero son sueldos respetables, digamos, ¿no? Con los que se puede vivir. Yo creo que el problema no está en los sueldos, el problema está en la falta de prestigio de la profesión. Claro, te mancha entrar. Exactamente. ¿No? Exactamente. Gente, sobre todo, quizá para gente joven esto vale menos, pero la gente joven que es buena profesionalmente está mirando a otro tipo de ejercicio, ¿no? Claramente. Por prestigio y por dinero, pero está mirando a otro tipo de ejercicio. Y gente que tenga una cierta trayectoria. Yo esto lo conversaba en algún momento con abogados amigos prestigiosos, cuando se ha discutido la posibilidad, porque se presentaban vacantes, de ir a la Suprema. Fíjate. Yeah. Y la gente te contesta, mira, yo tengo una trayectoria X, que la gente la conoce, ¿qué gano yo entrando a la Corte Suprema? Me has hecho acordar a un amigo político puneño que me decía, yo nunca vuelvo a postular al Congreso porque eso me va a desprestigiar. Y lo arriesga. Claro, que había sido un congresista, digamos, ¿no? Claro, y lo arriesga a múltiples cosas. Yo tengo un par de ex ministros amigos que todavía tienen juicios porque algún sinvergüenza planteó un juicio que en el que arguye no sé qué. Entonces, ¿qué se gana con ser juez? No en el sentido económico, sino en el sentido de tu trayectoria profesional. Tienes el riesgo de perder, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy desilusionador para los chicos que en algún momento piensan en ser jueces, ¿no? Y aquí hay un problema central.
Luis, quiero hacerte una última pregunta, saliéndome del libro, pero que tiene que ver con tu trabajo. Rafael Correa te ha declarado, el presidente de Ecuador te ha declarado enemigo público número 1 Me ha declarado de la República del Ecuador, ¿o me equivoco? más o menos. Primero, la televisión ecuatoriana hizo un reportaje infame en el que mezclaba el informe con una serie de cosas y de pronto aparecía el símbolo de la CIA, sin decir nada, ¿no? Pero eso, el televidente imaginaba que de algún modo yo estaba vinculado a la CIA. Pero Correa luego sí ha tenido 3 intervenciones en estas charlas que tiene los días sábados, que se llaman las sabatinas, es como se le conoce, que es un poco como lo que hacía Chávez con Aló Presidente, ¿no? Pero ¿qué fue lo que ha motivado las iras de, de Rafael Correa? Las iras han sido desatadas por un informe que yo trabajé el año pasado y se publicó a comienzos de este año sobre independencia judicial en Ecuador. Y lo que encontré pues es que el gobierno de Ecuador ha montado un sistema para controlar a los jueces, para controlar las decisiones. Y que el que se llama ya Consejo de la Judicatura es el brazo ejecutor de esta política, entonces el juez que decide algo que al gobierno no le parece conveniente, lo sacan, lo echan, ¿no? Esto es tan burdo que hay casos en los cuales un juez o un fiscal, estoy pensando en un caso, deciden algo literalmente el día viernes, el día sábado aparece Correa en este show semanal que tiene, transmitido por cadena nacional, etc. Y dice, pero ¿cómo es posible que el juez fulano, con nombre y apellido, haya hecho tal cosa? Esto es imposible, lo vamos a enjuiciar, lo dice así. El día lunes el Consejo le abre proceso y después de un mes efectivamente lo sacan, ¿no? Y revocan así de transparente es el asunto, no hay que hacer mucha interpretación. Bueno, yo he sofisticado esto, le he puesto análisis de las resoluciones del Consejo para ver de qué los acusan, cómo los juzgan, etc. Y la comprobación es esta. Entonces la comprobación pues de que en realidad no hay independencia judicial en Ecuador y que el presidente finalmente maneja el sistema, resultó demasiado irritante, según parece, para el presidente Correa, que ahora está en el trance de postularse para volver a ser reelegido el próximo año. Entonces esto le incomodó mucho. Y claro, a él estas cosas lo enfurecen, no es muy ecuánime, entonces ha dicho cosas gordas, digamos. Bueno, Luis, cuando uno hace este tipo de estudios, choca con el poder. No es la primera vez que me ocurre, pero esta ha sido la más grande. La más grande, la más dura, digamos. La más ruidosa. Sí. Bueno, Luis, ha sido un gusto conversar contigo, se nos ha ido el tiempo y yo le recomiendo a todos, a los abogados también, porque no les haría mal leer el libro, el libro Una reforma imposible, la justicia latinoamericana en el banquillo. Y que léanlo todos los que estén interesados en este tema, porque es un libro muy ágil, ¿no? Las citas, todo está al final. Y entonces se lee con mucha facilidad y creo que eso es lo que has querido con este libro. Exactamente. Gracias, Luis. Nos Gracias vemos. a ti.